Buenos días, soy Inmaculada Alonso, médico adjunto de aparato digestivo y vamos a hablar del cribado del cáncer colorectal en población de riesgo intermedio. Como sabemos, el cáncer colorectal es el más prevalente teniendo en cuenta ambos sexos. A pesar de los avances en el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad, persiste una alta mortalidad, siendo el segundo tumor con más fallecimientos en España. Pese a todos estos datos, la adherencia a los programas de cribado en Europa es muy baja. ¿Pero se puede prevenir el cáncer colorectal? Pues sabemos que hay diversos factores de riesgo que pueden aumentar las probabilidades de que una persona padezca más cáncer colorectal y o pólipos. Algunos de estos factores no son modificables, como la edad y el sexo, se da fundamentalmente en pacientes varones y mayores de 50 años, pero sabiendo que la etiología de esta lesión es multifactorial, diversas intervenciones de prevención pueden incidir en las distintas etapas del desarrollo del cáncer colorectal. Tenemos factores ambientales que aumentan el riesgo de padecer la enfermedad, como es el consumo de carnes rojas, el consumo de alcohol, de tabaco y el sedentarismo y la obesidad. También tenemos factores protectores para el cáncer colorectal, como el consumo de frutas y verduras, el consumo de lácteos y la realización de ejercicio físico. Pero una vez diagnosticada la enfermedad, ¿qué es lo más importante? Pues el pronóstico de ella. Tenemos que intentar que tenga el mejor pronóstico posible. Para eso depende en gran parte el estadio en el que se diagnostique. Sabemos que en estadios iniciales la enfermedad puede tener una supervivencia a los 5 años incluso mayor del 90%. Sin embargo, en estadios avanzados esta supervivencia a los 5 años se reduce incluso a un 3%. Por tanto, para asegurar un buen pronóstico de la enfermedad, debemos asegurar un buen cribado a nivel estatal, ya que sabemos que es coste efectivo y mejora la supervivencia de los pacientes. ¿Pero qué es el cribado? Pues el cribado es aplicar sistemáticamente una prueba para identificar a individuos asintomáticos con un riesgo alto de padecer un cáncer colorectal y que puedan beneficiarse de un estudio más profundo, con el objetivo de reducir la mortalidad y la incidencia de la enfermedad con un bajo riesgo y a un coste razonable. ¿Por qué el cáncer colorectal se puede someter a cribado? Pues la historia natural del cáncer nos dice que la mayor parte de las lesiones van a seguir la secuencia adenoma-carcinoma y desde que tenemos una lesión incipiente hasta que se desarrolla el cáncer pueden pasar entre 10 y 15 años. Así pues, dado que el cáncer colorectal presenta una evolución lenta desde su aparición hasta su transformación en cáncer, es un candidato idóneo para la realización de un cribado poblacional. Una vez sabemos que el paciente se debe cribar, debemos valorar el riesgo del individuo en relación con el desarrollo de esta enfermedad y para ello es fundamental evaluar los antecedentes personales y o familiares, realizando una correcta historia clínica que recoja los antecedentes de cáncer o adenomas colorectales avanzados tanto en el propio individuo como en sus familiares de primer, segundo y tercer grado. Así, si sospechamos un cáncer colorectal, cuando le hacemos la historia clínica al paciente, sospechamos que pueda tener un cáncer por los síntomas, ese paciente ya no es candidato a cribado y debemos ofrecerle una prueba diagnóstica. Si el paciente presenta factores de riesgo personal y o familiar, se considerará un paciente de alto riesgo y se debe ofrecer un cribado o una vigilancia por otra vía. Y si el paciente no cumple ninguna de estas condiciones y es mayor o igual a 50 años, es un paciente de riesgo intermedio y se le debe ofrecer un cribado poblacional para la enfermedad. Este cribado en población de riesgo intermedio se contempla desde dos perspectivas. Por un lado tenemos el cribado poblacional organizado, que es el que se organiza desde la Administración Sanitaria, y se le va a invitar individualmente y sistemáticamente a toda la población de riesgo medio para la realización de una prueba de cribado, asumiendo que si se detecta una lesión, el paciente va a ser tratado y seguido. Su implementación tiene un efecto beneficioso para reducir la incidencia y la mortalidad del cáncer colorectal, fundamentalmente mediante la detección de las lesiones precursoras como el adenoma colorectal. Por otro lado, también tenemos el cribado oportunista, que aquí la invitación es esporádica, va a ser a iniciativa del propio individuo o del médico y su beneficio en términos de morbimortalidad no está demostrado y no está garantizado el control de calidad y probablemente tampoco la eficiencia de este cribado. Con respecto a las pruebas de cribado para el cáncer colorectal vamos a tener 4 categorías. Por un lado, las pruebas en heces, las pruebas endoscópicas, las pruebas de imagen y los biomarcadores en sangre periférica. Hablaremos de las dos más importantes, que es la sangre oculta en heces y la colonoscopia.
Sabemos que la estrategia predominante para el cribado poblacional en países europeos, anglosajones y asiáticos es la detección de sangre oculta en heces bienal. Y antes de iniciar el desarrollo de estas dos pruebas debemos saber que el microsangrado es la primera manifestación clínica de los cánceres y de los pólipos. Ello nos permite detectarlo con una sangre oculta en heces y así poder realizar la colonoscopia. En cuanto a la sangre oculta en heces, van a existir dos métodos para detectar la hemoglobina en las heces. Por un lado está el método químico de Guayaco, que este es más antiguo, ya no se usa tanto, porque para evitar falsos positivos o negativos, ya que no detecta específicamente hemoglobina humana, se deben tomar 3 muestras, se debe realizar una dieta previa durante 3 días, eliminando carnes rojas y cítricos, y se debe evitar el consumo de ciertos fármacos. Y también tenemos el método inmunológico, el test de sangre oculta en heces inmunológico, que se basan en anticuerpos monoclonales o policlonales antiglobina humana, que puede ser cuantitativo o cualitativo. Y el test de sangre en heces inmunológico cuantitativo parece el más indicado para el cribado de base poblacional, ya que detecta específicamente hemoglobina humana, no requiere restricciones dietéticas ni farmacológicas, es suficiente con una sola muestra y su detección se realiza mediante análisis automatizado. La colonoscopia, por su parte, permite la visualización directa de la mucosa de la totalidad del colon y del recto. Las colonoscopias de cribado deben ser completas, con una preparación adecuada más del 90%, pero hay que tener en cuenta que se debe realizar bajo sedación con fármacos endovenosos, con una dieta baja en residuos los días previos y requiere una limpieza anterograda del colon. Las limitaciones principales de su uso en el cribado de población de riesgo intermedio son el carácter invasivo con cierto riesgo de complicaciones como por ejemplo la perforación o las hemorragias y el coste económico que es superior a otros métodos como la detección de sangre oculta en heces. Pero ¿hay algún estudio que nos permita compararlas y saber si podemos utilizar una más que la otra? Pues sí, tenemos el estudio ColonPrep. Este estudio, promovido desde la Asociación Española de Gastroenterología, es un ensayo clínico que se lleva a cabo para evaluar la eficacia del cribado de una única colonoscopia frente al test de sangre oculta en heces bienal para reducir la mortalidad a los 10 años. Se incluyeron más de 25.000 pacientes por cada grupo. Participaron 8 comunidades autónomas con 15 centros y lo que se vio que la tasa de participación en la primera ronda fue superior con el test de sangre oculta en heces inmunológico frente a la colonoscopia y era superior sobre todo en mujeres entre los 50 y los 59 años. En cuanto a la detección de cáncer colorectal, se detectó prácticamente el mismo número de cáncer colorectal en ambos grupos y no hubo diferencia en el estadio tumoral en ambos grupos tampoco. Un dato relevante que hay que tener en cuenta a la hora de realizar un programa de cribado poblacional es el número de colonoscopias necesarias para detectar un cáncer colorectal, que fue 10 veces menor con el test de sangre oculta en heces inmunológico que con la colonoscopia directa. Como era de esperar, en el estudio ColonPrep se detectaron más del doble de adenomas avanzados en el grupo de colonoscopia frente al de sangre oculta en heces y los autores concluyeron que solo con una ronda ya se diagnosticaba el mismo número de cánceres y que se precisaba de múltiples rondas para equiparar la detección de neoplasia avanzada entre ambas estrategias. Así pues, la situación actual del cribado del cáncer colorectal es la siguiente. Sabemos que coste efectivo respecto a no cribar, ya que disminuye la mortalidad y la incidencia de la enfermedad, produce un aumento sustancial de los años de vida ganados ajustados a calidad de vida y, por supuesto, un ahorro económico importante si se compara con el coste del tratamiento del cáncer colorectal avanzado. Pero lo más importante en un programa de cribado para alcanzar los objetivos es la participación de los pacientes, siendo una participación mínima del 45% y deseable del 65%. Con todo esto, en España se ha implantado el test de sangre oculta en heces bienal como única estrategia de cribado en personas asintomáticas entre los 50 y los 69 años de edad. ¿Por qué no se debe utilizar la colonoscopia como estrategia de primera línea? Pues debido a la escasez de recursos humanos y materiales para su realización en la mayoría de las unidades de endoscopia, a la experiencia obtenida en el estudio ColonPrep que comentamos anteriormente y a que la evidencia referente al beneficio de la colonoscopia todavía se sustenta en datos indirectos. ¿Y qué debemos concluir con todo lo que hemos comentado hasta ahora? Pues que a pesar de los avances en el diagnóstico y el tratamiento, persiste una alta mortalidad para esta enfermedad,
que el diagnóstico precoz en forma de adenoma avanzado y cáncer colorectal en estadios precoces mejora significativamente la supervivencia, que el estudio ColonPrep, que compara el test de sangre ocultaneses inmunológico con la colonoscopia, demuestra equivalencia en la detección de cáncer colorectal y mejor participación en el grupo de sangre ocultaneses, que en España se ha implantado el test de sangre ocultaneses bienal como única estrategia de cribado y que este cribado poblacional se debe ofrecer a todas las personas asintomáticas entre los 50 y los 69 años de edad. Muchas gracias.